tecnología, ¿verdad? Es la innovación, las medicinas, etcétera. Así que vamos a dejar que una empresa especializada se ocupe de las telecomunicaciones y nosotros a lo nuestro. Entonces, pues lo van dejando a uno sin chance, pero es la tendencia mundial y uno no puede oponerse a eso. Fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho de las personas de Verizon, me tocaba una project manager brasileña que se llamaba Ivana, algo así. Solo oírla hablar se derretía uno, porque es un acento brasileño muy bonito. Pero compartí con personas de otras latitudes, europeas, ¿verdad? A veces me tocaba hacer los cambios a la 1, 2 de la mañana. ¿Para qué? Para que cuando se interrumpieron las telecomunicaciones y a las 8 de la mañana que ya empezaba, pues ya estuviera el cambio hecho y fuera transparente para los usuarios. Así que aprendí muchísimo. Uno de los tipos que aprendí fue de un europeo, precisamente, que lo que hacía era que mandaba un comando que decía que a los 40 minutos el sistema se reiniciaba solito. ¿Por qué? Todos sabemos que en los switches y en los routers, si uno explícitamente no le da a guardar los cambios, entonces va cuando uno reinicia. Entonces, lo que hacía él era que a veces él mismo se cortaba las telecomunicaciones. Es decir, al hacer un cambio, él mismo ya no podía llegar. Entonces, lo único que tenía que hacer era esperar los 30 minutos, el sistema se reiniciaba y pues agarraba la configuración anterior y ya se podía volver a conectar. Son tips y trucos que pues aprende uno de los expertos. Pues sí, aprendí mucho de telecomunicaciones. Siendo Verizon, pues uno de los monstruos de telecomunicaciones. De hecho, daba risa porque en Centroamérica Verizon no tiene presencia ni en Centroamérica ni en Dominicana, ¿verdad? Que ahí es Orange. Pero obviamente a él le interesan los países grandes, Brasil, Estados Unidos, Europa, que es donde generan los ingresos. Bueno, entonces solo quisiera preguntarles, ¿hay alguna otra presentación que quisieran hacer, pero que no hable de lo mismo, sino que complemente lo que presentan los primeros compañeros? Son bienvenidos. Si no, pues empezamos a ver el material del día de hoy, que obviamente nos habla de telecomunicación. ¿No? ¿Nadie? Bueno, no hay problema. Bueno, entonces el tema de hoy, sistemas de integración de comunicación de voz y otros servicios, ¿verdad? Pues no cabe duda que desde el inicio de la computación, allá en los años 60, pues el tema de las telecomunicaciones, se iba integrando servicios multimedia, primero voz y ahora es videos, ¿verdad? Pues ha ido evolucionando. El tema de los videos yo pienso que lo vamos a ver cuando ya estén habilitadas todas las redes 5G, ¿verdad? Porque ya el streaming va a ser en tiempo real y ya no van a haber delays como pasa en la actualidad sobre las redes, especialmente en las redes anteriores, ¿ya? Pues la agenda, sistemas de comunicación de voz y servicios, algunas funciones de las plataformas, hablar de qué es la conmutación, ¿verdad? Un switch, en realidad si uno lo traduce, la etimología de la palabra es conmutador, ¿verdad? Y vamos a entender qué es lo que hace un computador y la señalización, ¿verdad? Y por último una red específica que es la SS7, que sigue siendo el estándar, ¿verdad? Desde que pues salió pues este servicio, ¿verdad? El propósito de cualquier sistema básico es comunicar con los usuarios, ¿verdad? Existen diversos tipos de redes, ¿verdad? Tanto públicas como privadas, aunque también les digo cómo ha evolucionado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando salí de la carrera a ser profesional, en el año 2001,
pues todavía, por ejemplo, estaba la red de teléfonos monederos, ¿verdad? De hecho, uno de mis mejores amigos, Marlon Cle, él era encargado de esta red de monederos de Movistar, ¿verdad? Ahora busquen un teléfono monedero, ¿verdad? Y se vuelve loco. A mí me acaba de pasar que tuve una entrevista ahí en la Embajada Americana, ¿verdad? Para una visa, y ahí no permiten llevar ni llaves, ni teléfono, ni todo, entonces las tiene que dejar uno en casa. Y cuando salí no tenía, pues, qué hacer, cómo comunicarme, parecía que me fueran. Entonces, pues, eh, la telefonía, pues, siempre es una de los principales negocios también, ¿verdad? Miren cómo empresas tío, claro, cómo han crecido, de hecho, uno de los millonarios, ¿verdad?, del mundo, Carso, ¿verdad?, Carlos Slim, ¿verdad?, es a través de este medio que hizo su fortuna en las telecomunicaciones. Entonces, una de las principales funciones, ¿verdad?, de las redes es conectar terminales o usuarios entre sí. Hay que entender la diferencia entre una comunicación síncrona y asíncrona. Asíncrona, ¿verdad? En los tiempos anteriores uno mandaba una carta, podría ser que llegara, podría ser que no, ¿verdad? Esta es una comunicación asíncrona. Mientras que en una comunicación síncrona, pues simplemente hay un proceso en el que hay un acknowledge, ¿verdad? Cuando uno llama por teléfono, hay un hola, hay una respuesta, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, tenía otro, mi nombre es, pues si no es raro, es poco común, ¿verdad? Aldo. Y tenía otro compañero de trabajo que se llamaba Aldo. Entonces una vez lo llamo y, y entonces él contesta y yo le digo, Aldo. Y él me dice, sí, ¿quién habla? Aldo. Y él me contesta, sí, ¿quién habla? Y yo le digo, Aldo. Y así nos quedamos como 2 minutos enlupados, ¿verdad? Pero eso habla pues del proceso del el acknowledge y el ventaneo. Vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona ese proceso. Entonces, eso diferencia las comunicaciones síncronas de las asíncronas, ¿verdad? Asíncronas es yo mando un mensaje, puede ser que llegue o no, y puede ser que me respondan o no. Mientras que en el síncrono, sí hay un mensaje respuesta. Y eso, por ejemplo, diferencia muchas cosas. Por ejemplo, en esta modalidad que nosotros estamos, es virtual, pero es virtual síncrono. Es decir, nos ponemos de acuerdo un día y hora y nos tenemos que conectar todos. Es decir, hay una comunicación, hay una respuesta, hay una interacción. Yo, por ejemplo, la maestría de docencia superior que recibí era virtual asíncrono. ¿Qué significaba eso? Que todos los lunes nos publicaban qué es lo que teníamos que hacer durante la semana, nosotros lo hacíamos, presentábamos nuestros resultados y a esperar la siguiente semana que nos volvieran a postear qué había que hacer. Es decir, uno lo puede hacer a cualquier hora y todo. Pero esta modalidad que nosotros escogimos es síncrona, es decir, pues hay un mensaje y hay una respuesta, ¿verdad? Ahora bien, para entender lo que es la conmutación, ¿alguien quisiera explicarme si conoce el concepto de qué es conmutar? Por favor, Rodrigo. No, perdón, es que fíjese que se le escucha demasiado ruido y cuesta mucho entender lo poco que habla, ¿verdad? O sea, no se le entiende mucho, ¿verdad? Disculpas, Rodrigo, no sé si ahí está mejor. Sí, un poco mejor. Listo. Muchas gracias, ¿oíste? Y disculpas por el ruido de fondo. Y aprovechando, Rodrigo, ¿qué entiendes vos por conmutación? O en tu carrera, en la carrera de pregrado, ¿qué entendiste por conmutación cuando llevaste redes telecomunicaciones y redes de computadoras? Sí, pues lo que yo entendí es que es el proceso de establecer y mantener como las conexiones entre los dispositivos, ¿verdad? Que están dentro de una red para
para su fin, ¿verdad? Que es al final la transmisión de los datos entre cada uno de los dispositivos. Eso fue lo que yo entendí como conmutación. Sí, o sea, tenés razón en lo que decís, pero eso también lo hace un ruteador. ¿Cuál dirías que es la diferencia significativa entre un ruteador y un conmutador? Perdón, es que nuevamente se le Entre un, pierde. entre un router, ruteador Ah, y un conmutador. bueno, por lo que yo entiendo, la diferencia es que el router es el que se encarga de hacer la distribución de toda la comunicación. O sea, por eso es la misma palabra, ¿verdad? Ruteable. O sea, él se encarga de establecer todas las rutas de la comunicación, de todos los datos que entran. Él se encarga de enviarlas del punto A al punto C y así viceversa, y que cada uno de los datos llegue a su destino, ¿verdad? Ajá, y un conmutador. El conmutador, tal vez la diferencia sería eso, el conmutador solamente se encarga de hacer la comunicación, sin embargo, no se encarga como de dirigirla, o sea, de como establecer las líneas de la comunicación, solamente se encarga de enviar la información y el router se encarga de distribuirla hacia su destino. Ok. Sí, hay varios conceptos aquí, ¿verdad? Generalmente el ruteador nos referimos a telecomunicaciones externas, mientras que el conmutador, telecomunicaciones internas, ¿verdad? Pues para las internas usamos básicamente eh, lo que es el broadcast, por ejemplo. En el broadcast yo en mi red interna mando a preguntarle a todos, miren quién es este. Y entonces alguien me responde, yo estoy aquí, yo soy, ¿verdad? En un router no, en un ruteador yo debo saber cuál es la ruta del destinatario, ¿verdad? Y si no, pues se utilizan distintos protocolos entre los cuales los routers se preguntan entre sí si alguien conoce esa dirección, ¿verdad? Entonces es una forma distinta de tecnología, aunque el fin de ambos al final es llevar un paquete o una comunicación de un lado A un lado B. O sea, el fin es igual, aunque el medio sea distinto. Bueno, en este esquema lo que podemos destacar, diría yo, es de que los distintos medios de telecomunicaciones que podemos usar, ¿verdad? En la actualidad podemos usar cobre, podemos usar fibra óptica, podemos usar microondas, ¿verdad? E inclusive, y la última modalidad, por ejemplo, a través de la compañía de Elon Musk, satelital, ¿verdad? Pues hay que entender cada uno de los medios, ¿verdad? Por ejemplo, en la inalámbrica eh, de onda corta, por decirlo así, es una línea, ¿verdad? Y es por eso, así funcionan las radios, por ejemplo, y es por eso que todas las radios tienen una repetidora en el cerro Alush. Entonces, el cerro Alush tiene que ver dos puntos, el emisor y luego tiene que ver al destinatario. Entonces, se sube a un punto alto y desde ese punto alto llega a los lados. Ese es microondas, ¿verdad? Satelital funciona distinto. Yo utilicé internet satelital en un crucero, ¿verdad? Obviamente, pues, no importa que vayas a la mitad del mar, lo puedes recibir porque viene el espacio, pero carísimo todavía el servicio, ¿verdad? Entonces, así funcionan las telecomunicaciones, ¿verdad? Sin importar el medio, pues el protocolo es el mismo, se utilizan bits, ¿verdad? Ceros y unos para realizar la telecomunicación. Bueno, entonces aquí nos habla específicamente qué es la conmutación, ¿verdad? Los conmutadores o los switches, ¿verdad? Entonces son los encargados, dice, de establecer las conexiones, ¿verdad? Yo como lo miraba era con las operadoras anteriores, ¿verdad? Antes llamaba uno al operador
y desde la operadora preguntaba uno, la operadora le preguntaba a uno con quién se quería comunicar y ella se encargaba de ese proceso. Entonces se encargaba de ese proceso, ¿verdad? De llevar la telecomunicación de un usuario A un punto B. Eso es lo que hace la comunicación. Entonces, en ese todo lo que hacían las operadoras era que desconectaban, ¿verdad?, el cable, y eso lo hacían físicamente. Yo no sé si ustedes saben esa historia, pero la compañía AT&T fue la que creó el sistema operativo Unix, ¿verdad? Y lo hizo creando un dispositivo que hacía esto, conmutar las llamadas telefónicas, ¿verdad? Nunca supieron lo que habían creado, ¿verdad? Y pues luego lo sacaron al mercado así como, bien, nosotros tenemos esto, pero nosotros no nos dedicamos a eso, sino llamadas telefónicas. Pero crearon así el sistema operativo Unix, ¿verdad? Y por eso es que los que manejan Linux saben y han manejado algún dispositivo, ya sea router o un switch, son los mismos comandos que se utilizan, exactamente los mismos. Pues aquí tenemos pues una red de conmutación. Obviamente cada vez se volvió un poquito más complejo el tema de la conmutación, ¿verdad? Antes se requería una operadora y ya, pero conforme se fueron agregando pues números telefónicos, cada vez se volvía más cada día se volvía más difícil, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, tenemos un código que es el 502. Yo he viajado a la ciudad de Nueva York y ahí déjenme decirle que Nueva York tiene como 5 distritos, ¿verdad? Tiene Queens, Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Staten Island. Y cada uno de ellos tiene un código distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo en Manhattan hay miles de teléfonos, ¿verdad? O sea, hay mucho más teléfonos que en todo el país de Guatemala. Entonces, ellos tienen su propio código, ¿verdad? Y así es como se saben rutear las llamadas, ¿verdad? Dependiendo del código. Y dentro de Guatemala, ustedes saben que hay, según la numeración, que va a teléfonos residenciales o a teléfonos celulares. Bueno, aquí se le llama señalización, pero es lo que les decía. Yo este proceso lo aprendí en telecomunicaciones que se llama ventaneo, ¿verdad? El ventaneo es pues una comunicación, un challenge response, ¿verdad? Pregunta y respuesta, donde pues uno manda, entonces le responde si soy yo, ¿verdad? Hay una que se llama acknowledge, sí, aquí estoy, recibí tu comunicación y así se va, ¿verdad? Bueno, entonces, como les comentaba, pues el estándar sigue siendo, tal vez en telefonía es un tema que nosotros abordamos poco en ingeniería en sistemas, ¿verdad? Pero que en determinado momento puede llegar a ser estratégico, puede establecer una ventaja competitiva. Inclusive para el país, déjenme decirles que si algo, por ejemplo, habilita que en Guatemala puedan haber tantos call centers, ¿verdad? Lo que llamamos BPOs, es Business Process Outsourcing, ¿verdad? Business Process Outsourcing. O lo que llaman LOB, Line of Business, es que tenemos buenas telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, yo contrato un E1 se llama, que es una conexión a la compañía telefónica, y entonces la compañía telefónica me da un pool de 100 líneas telefónicas, ¿verdad?
por ponerles un ejemplo. Y entonces, si yo ya contrato una telefonía IP, pues la telefonía IP agarra de este pool de líneas telefónicas y pues eso es lo que habilita. Entonces, ¿qué necesito? Solo tener acceso a estas líneas telefónicas y un buen sistema de telecomunicaciones internas. Entonces, eso habilita que los call centers puedan tener 100, 200, 300, 400, 800 personas trabajando y tienen 800 líneas telefónicas disponibles. Imagínense físicamente cómo hubiera sido pues cablear 800 teléfonos, ¿verdad? La otra ventaja que tiene la telefonía IP sobre la telefonía análoga es que no necesito es decir, necesito una conexión física, pero la misma que utilizo de datos, la misma puedo utilizar para la telefonía IP. Yo no sé si ustedes sabían que el cable de red tradicional que usamos, que es el UTP, que es el par tensado, lleva 4 pares, es decir, lleva 8 hilos, ¿verdad? 2 son para datos y 2 son para telefonía IP, ¿verdad? Entonces, solamente cuando utilizamos telefonía IP, estamos utilizando en realidad los 8 hilos del cable de red. En la mayoría de casos que lo utilizamos para datos, solo estamos utilizando la mitad, ¿verdad? Es realmente pues, un desperdicio no solo de recursos físicos, ¿verdad? De cable de cobre, sino que tecnológicos también, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido alguna experiencia con una telefonía IP. Yo, como les comentaba, pues ahí estuve en Bayer y pues en un año aprendí muchísimo de telecomunicaciones, ¿verdad? Dicen que si uno está 2 años en un tema, pues se vuelve experto, ¿verdad? Yo ahí solo estuve 1, pero sí aprendí muchísimo y me llevó a toda Centroamérica a conocer y luego pues ya iba yo a configurar telefonía IP a lugares muy recónditos en Panamá, en Dominicana, ¿verdad? Eh, pues fue un proceso muy satisfactorio para mi persona, salirme de mi zona de confort y aprender una nueva tecnología. De nuevo pregunto si alguien que tiene alguna experiencia con telefonía IP o pues, ha estado expuesto a administrar alguno de estos sistemas. Perdón, licenciado, yo tuve la experiencia en una empresa que trabajé que, claro, nos ponía para darnos el servicio de uno SIP, porque querían que sí o sí les compráramos nosotros la planta a ellos, porque estaba homologada, decían ellos. Sí, fue un poco complicado. Y al final se tuvo que hacer, ¿va? Pero sí, son las mafias dentro de los rojos. Sí, desafortunadamente, pues en estos países pequeños existe ese monopolio, ¿verdad? Donde sí o sí tenés que ir a caer con X proveedor. Y al final el uno sirve, funciona con cualquier planta, ¿va? Cualquier marca. Ellos a pura ley querían que nosotros compráramos las Grand Strip, porque ellos era que las vendían, ¿va? Pero así a un costo súper elevado. Sí, con este tema de las plantas yo tuve esas 2 experiencias. Cuando entró la telefonía IP, me recuerdo que se tenían plantas análogas en todas las oficinas de Bayer en Centroamérica. Y cuando entró la telefonía IP, bueno, se desecharon las plantas telefónicas. Aquí en Guatemala, por Bayer, por el tema de desecho tecnológico, mandó a una empresa a que hiciera pedacitos, por decirlo así, que desarmara la planta telefónica. En El Salvador no, en El Salvador ellos lo vendieron porque estaban como recaudando fondos para el traslado de las nuevas oficinas. Y entonces vendieron la planta. ¿Saben cuánto valía esa planta? $30,000. Y aquí en Guatemala no, aquí en Guatemala lo mandaron como desecho tecnológico, ¿verdad? Inclusive creo que le pagaron a la empresa que fue a desarmar la planta para que
para que tirara los desechos tecnológicos apropiadamente. Pues son, ¿por qué? Porque era una planta tal vez análoga, pero que todavía muchas empresas no estaban listas para entrar a telefonía IP y que podían hacer uso de ella. Ahora, les hablaba lo de esta ventaja del país de Guatemala porque hay mejores países en Centroamérica, por ejemplo, Panamá tiene mejores telecomunicaciones que Guatemala, es decir, más baratas, y ahí ellos tienen la ventaja de que no solo entran empresas americanas, es decir, los gringos, sino que también empresas europeas, ¿verdad? Orange, ¿verdad? Creo que es holandesa o algo así, que son los que proveen las telecomunicaciones en Europa. Y tienen comunicaciones más baratas. En Panamá, por ejemplo, uno siempre se queda con el número, es decir, si uno tiene un número claro y se pasa a otra empresa, te llevas tu número. Eso aquí en Guatemala todavía no es posible, ¿verdad? Y eso es posible cuando pues, las empresas compiten, cuando hay mucha demanda y oferta, ¿verdad? Entonces, pues lo dan como una ventaja ellos, ¿verdad? Aquí en Guatemala todavía no es posible. Hay otros países como República Dominicana, que como les comentaba, por ser una isla donde no llega un cable para que haya un internet, entonces todo es inalámbrico o satelital y por eso el internet es muy caro. Entonces, aquí en Guatemala se tenían enlaces de 100 megas, allá en Dominicana se tenían enlaces de 2 megas. Y todavía sí era mucho más caro que el de Guatemala. ¿Por qué? Porque era o satelital o inalámbrico. Entonces, en República Dominicana es impensable que ellos van a poner un call center porque sus telecomunicaciones son muy caras. Entonces, creo que dentro de Guatemala es algo que podemos aprovechar. Yo no sé si ustedes han hecho un estudio y han contado más o menos cuántos call centers existen en Guatemala. No sé si algunos de ustedes conocen algunos. ¿Cuáles otros conocen ustedes? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, ingeniero. ¿Qué call centers que conozcan ustedes? Telus. Sí, Telus, el que colocó el compañero.
Bueno, ¿por qué menciono pues la importancia o la cantidad de estas empresas? Quiera que no, es un sector de la economía que genera muchos empleos, muchas oportunidades aquí en Guatemala, ¿verdad? Especialmente ahora que está también ese tema del nearshoring en Estados Unidos. ¿Alguien nos podría explicar qué es el nearshoring y qué ventaja supone para Guatemala? Bueno, el nearshoring se refiere a la cercanía que tenemos con el país de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Yo ahora he visto con este tema de las migraciones personas que vienen desde Chile, ¿verdad? Y que van a Estados Unidos y dicen, realmente nosotros sí estamos cerca, ¿verdad? Por eso es que hay tanto Guatemala en tanto guatemalteco en Estados Unidos. Y pues esta ventaja geográfica, pues es una ventaja geográfica, ¿verdad? Que nos trae otras ventajas, ¿verdad? Solo con el tema de saber inglés, pues ya se crea una importante oportunidad para miles de guatemaltecos, sin tener que irse al país de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos mano de obra barata, ¿verdad? Entonces, pues es una ventaja que tenemos que aprovechar, pero este tema no se podría aprovechar si no tuviéramos esa ventaja de las telecomunicaciones, ¿verdad? Que tenemos acceso a telecomunicaciones accesibles y pues a velocidades razonables. No les voy a decir que hay anchos de banda grandísimos o algo así como en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, el mejor de mi clase, él trabaja en Microsoft desde hace muchos años y trabaja en Seattle, ¿verdad? Específicamente. Y bueno, yo le digo, él me dice, ¿qué ancho de banda tenés? Yo tengo 40. Y él me dice, yo quisiera agregar otro giga a mi conexión residencial, ¿verdad? Y entonces ellos hablan de gigas mientras que nosotros seguimos hablando de megas, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces básicamente este era el tema de hoy, ¿verdad? De las plataformas tecnológicas de telecomunicaciones empresariales y la importancia, pues, para nuestro sector tecnológico, ¿verdad? Pues espero que la actividad de hoy les haya dejado algo, ¿verdad? Y se agrega una más a las plataformas que hemos visto. No sé si hay algunas preguntas, dudas, consultas. No, de mi lado está muy bien. Bueno, de nuevo me disculpo por todo el ruido de fondo, ¿verdad? Espero que el próximo sábado pues, ya terminar con esto y que no haya ninguna molestia. Agradezco su comprensión, les deseo feliz descanso y nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Gracias, Inge. Feliz tarde. Con la tarea que tenemos el próximo sábado también. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde.